qué mejor hablando acerca de quién es Jesús. Y usted dirá, bueno, pastor, nosotros sabemos quién es Jesús. Yo sé que usted sabe, pero es bueno refrescar lo que la Escritura dice con relación a quién es Jesús. Y este será el primer mensaje de una serie que vamos a titular ¿Quién es Jesús? El día de ayer estuve casi por 3 horas en la casa del doctor Julio Peguero. El doctor Julio Peguero es el director de investigaciones de oncología de aquí del Memorial Hermann. Ayer estuve en su casa por unos 7, 8 años. Ha sido mi médico, es un oncólogo, hematólogo, y es quien me ha estado tratando. Pero hemos desarrollado una amistad y esta es la primera vez que me invitó a ir a su casa y estuve con él. Fui a una casa linda, preciosa, una casa de mucho lujo. Recién acababa de comprar su casa. Es un hombre que ha ganado muchísimo dinero. Y cuando digo dinero no estoy hablando de miles, estoy hablando de millones. Es un hombre que ha tratado de encontrar la felicidad en el éxito. Es un médico muy prestigioso, conferencista a nivel nacional. Tiene más de 6 clínicas de oncología en México y aquí en Estados Unidos, dueño de varios ranchos. Ayer me decía, tengo más de 6 vehículos de lujo, no carros como los que usamos la gente normal. Impresionante. Yo creo que no había estado, honestamente, en un lugar donde hubiese tanto lujo, pinturas muy caras en las paredes, etc. Y el doctor Peguero me dijo, a pesar de todo esto, de lo que ves, me siento vacío. El dinero no me da la felicidad. Y cuando digo dinero, puedo decirlo a manos llenas. Él hablaba literalmente de millones. El éxito profesional no me llena. No hay nada que me llena. Y una de las cosas que traté de hablar con él fue decirle, ¿y qué tal Dios en tu vida? Y él decía, bueno, yo tengo a Dios, yo conozco a Dios. Lo interesante es que él ha buscado a Dios y a Jesucristo a través de prácticas que son erróneas y contrarias en las Escrituras. Y una de las cosas que él decía en su casa, había hecho como una pared, la pintó de oro, la bañó de oro, para poner un Cristo ahí en esta pared. Y él decía, no, él me acompaña. Es un hombre de ciencia, es un hombre con una cultura general impresionante, increíble realmente. Y le decía, el problema que tienes es que no sabes quién es Jesús. Y el problema que tienes es que estás buscando a Jesús en el lugar equivocado. Yo no puedo meter a Jesús en un laboratorio para demostrarte que Él es Dios. No puedo hacerlo como cuando ustedes hacen estudios y ver si hay presencia de células cancerosas. No puedo meter a Dios en un laboratorio. Lo único que te puedo decir es que Él es real y esto se cree por fe. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. No hay que filosofar tanto en la palabra de Dios. Y también la fe es la certeza de aquello que no veo, pero que es. Y en este caso Dios es. Y pensando en esta experiencia salí un poco triste. Al final, déjenme decirle, Dios hizo algo maravilloso. Después de hablar y hablar, Él me había invitado para ir a orar a su casa. Y oramos y al final le digo, mira, Julio, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas entregar el corazón a Jesús. Y me dijo, bueno, ¿y cómo hago esto? Y le dije, bueno, la Escritura dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serías salvo.
¿Quieres hacer esta oración? Y me dijo, sí. Cuando hicimos la oración, mire lo que aconteció. Después de estar probando que Jesús es Dios y que Dios existe y todo esto, finalmente el doctor Peguero estaba sentado en una de sus sillas. Tiene varias Biblias y ha leído la Biblia, pero no conoce a Jesús o no conocía a Jesús. Y le dije, vamos a hacer esta oración. Quiero que ahora repitas conmigo, pero más que repetir, quiero que esto lo pienses que realmente es. Y lo llevé a la oración de arrepentimiento. Es un hombre que ha tenido, me dijo así literalmente, he tenido mujeres de todo tipo y de todos los tamaños, de todas las culturas. He tenido dinero, he tenido fama, un montón de cosas. Digo, pero te falta Jesús, porque todo lo que has provisto el día que mueras, ¿de quién será? Y finalmente lo llevé a hacer la oración de fe. El doctor Julio Peguero invitó a Jesús a entrar en su corazón. Y después que terminamos, su semblante cambió totalmente y me dijo, Néstor, yo no sé qué hiciste, pero esto se siente diferente, se siente muy bien, me dijo. Y le dije, esto es porque ahora tienes a Jesús en tu corazón. Y hoy quiero hablar de quién es Jesús. Quiero hablarte de 3 cosas con relación a Jesús. Y como dije, este es el primer sermón de una serie titulada ¿Quién es Jesús? Lo primero que quiero decir es que Jesús ya existía antes que fuera el principio, antes que el tiempo existiera. Jesús ya existía, y esto yo lo voy a ir demostrando a lo largo de esta exposición. Además de esto, Jesús, en segundo lugar, era con Dios. Jesús estaba cara a cara con Dios desde antes de que todo existiera. Número 3, Jesús no solamente existía antes del principio y del tiempo, y no solamente estaba cara a cara con Dios, sino que también Él era, es y continúa siendo Dios. Así que hoy vamos a hablar de este Jesús. Él hizo todas las cosas, fueron hechas por Él. Póngase de pie por última vez y permítame leer los 3 primeros versos de Juan capítulo 1. Ahí vamos a estar centrando esta exposición. Y mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. El texto dice de la siguiente manera. En el principio, observe bien, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. ¿Este quién? Este Jesús, o este verbo. Este era en el principio con Dios. Hace una repetición de lo que dice el verso 1. El verbo era con Dios, y luego dice, este era en el principio con Dios. Lo ubica a la par de Dios. Y luego el verso 3, que no vamos a hablar mucho de él en este día, sino el próximo domingo, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inclina tu rostro. Amado Dios, en esta mañana, Señor, quiero exaltar tu nombre, Señor. Y sé que no soy digno de estar delante de ti, ni de parte de ti, ni mucho menos estar en este lugar. Pero hoy te ruego que tú te glorifiques a través de esta palabra, Señor. Quizás hay otros predicadores mejores dotados, Señor, para hacer una explicación mejor de quién eres. Pero lo que hago, lo hago con todo mi corazón, utilizando mi mente, Señor, y los recursos que tú has provisto para mí, para decirle a este pueblo de que Jesucristo es Dios, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Y yo te ruego que en esta hora tú añadas a la iglesia a los que han de ser salvos.
Señor, aquí hay personas que de oídas te han oído, pero no te conocen. Aquí hay personas, Señor, que nunca han entregado su vida a Jesús y creen que pueden dejar pasar el tiempo y que un día, Señor, te van a conocer. Señor, ese día puede llegar, pero puede ser demasiado tarde. Te ruego que hoy, solamente hoy, Señor, sea el día en que este hombre o mujer venga a los pies de Jesús rendido, Señor, confesando que Jesucristo es el Señor. Yo te ruego que tú nos hables y que tu palabra, Señor, llene este lugar y que tu Espíritu me use, Señor. Perdona mis pecados y límpiame de toda mi maldad y glorifica tu nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. Hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Para nosotros los cristianos, Jesús es Dios. Y vamos a ver esto a la luz de las Escrituras, pero no siempre a lo largo de la historia las personas han creído que Jesús es Dios. De hecho, quizás hay alguno entre ustedes que sigue pensando que Jesús no es Dios. Cuando usted entiende que Jesús es Dios, usted puede rendirse a Él porque se está rindiendo a Dios. Cuando usted entiende que Jesús es Dios, usted decide servirlo, seguirlo y honrarlo. Cuando usted entiende que Él es Dios. Porque a Dios se ama, pero a Dios también se teme. Pero no todo el tiempo en la historia cristiana las personas han creído que Jesús es Dios. De hecho, en el año 318 después de Cristo, hubo un movimiento llamado arriano por su fundador, Arrio, un hombre que fue un presbítero muy prestigioso, muy popular en la ciudad de Alejandría. Este hombre sostuvo que Cristo no era eterno, por ende, si no es eterno, no puede ser Dios. Arrio creía que Jesús había sido creado, ya que él sostenía que su naturaleza y la sustancia de Jesús no era igual a la del Padre o a la de Dios Padre. Debido a esto, Arrio enseñó que la naturaleza de Jesús era inferior a la del Padre. Y de acuerdo al historiador Justo González, Arrio pensaba que el hombre que había venido en Jesucristo, el hombre que se encarnó hace 2000 años, no era Dios mismo, sino un ser inferior, una criatura. Arrio se atrevió y llegó a afirmar que el Verbo era la primera criatura de Dios, pero siempre iba a ser una criatura. Así que hay movimientos pseudo cristianos que enseñan hoy en día que Jesús no es Dios. Esto se remonta a esta época. Las enseñanzas de Arrio impactaron en la comunidad cristiana de tal modo que tuvo que ser analizada en un concilio, en el famoso concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Ahí se llevó a cabo esta discusión, quizá la discusión más importante para la fe cristiana, porque si Jesús no es Dios, entonces ¿a quién seguimos? Y si Jesús no es Dios, entonces nuestra fe también se vuelve vana. Y si Jesús no es Dios, entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos. Se llevó a cabo este concilio en donde se debatió si Jesús era verdaderamente Dios o era un ser creado, o si Jesús era igual a Dios o solamente era una semejanza de Dios. Para Arrio y el movimiento que lleva su nombre, el arrianismo, la naturaleza de Jesús no era totalmente divina ni completamente humana. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y que se hizo en aquel momento, bueno, ¿quién es entonces realmente Jesús? ¿Y para qué vino Jesús a la tierra?
Para muchos en la sociedad moderna, Jesús era un filósofo. Otros lo ven como un buen hombre que dice cosas importantes y que hizo cosas bonitas. Otros lo ven como un profeta más que vino a mostrarnos a Dios. Y otros lo ven como un gran maestro. El doctor Peguero me decía, él es el maestro de maestros. Y yo le decía, sí, es cierto, pero él no es solamente el maestro de maestros. Él es la rosa de Sarón, él es el sol de justicia, él es el Hijo de Dios, él es el alfa y el omega, él es el Rey de reyes, él es el Señor de los señores. Pero ¿qué dice la Biblia con relación a quién es Jesús? Bueno, el apóstol Juan en su evangelio nos dice quién es en realidad Jesús y afirma que Jesús ya existía antes que fuera el principio. Juan capítulo 1 verso 1 dice el texto: en el principio era ¿quién? Y se lo subrayé ahí para que lo observe bien. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero aclarar un poco algo del concepto del verbo muy breve. Verbo es la palabra logos en griego. Y para los griegos el logos era una fuerza impersonal. Escuche bien, una fuerza impersonal muy poderosa, capaz de crear todo. Y ellos pensaban que era una fuerza impersonal. Para los judíos, logos, que significa también palabra o mensaje, era la palabra de Dios que siempre ha estado con Dios. Pero Juan viene ahora a abordar y a escribirle tanto a judíos como no judíos para decirle que este logos, este verbo, no es una fuerza impersonal, es una fuerza personal. No vino tampoco para decirle a los judíos que era simplemente la palabra, sino que esta palabra también era alguien, es una persona. Y esto es lo que él está diciendo. Ahora, también quiero aclarar esto. El término verbo no solamente se traduce como logos para decir palabra, también es un título que a lo largo de las escrituras el apóstol Juan lo utiliza para referirse a Jesús, y lo hace para referirse a Jesús cuando Jesús venga por segunda ocasión. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Juan también lo llama fiel y verdadero, y también lo llama el verbo de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 11 y 13. Entonces, dice el texto, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, esta es una referencia a Cristo, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Estuvimos viendo esto de la llama de fuego hace un par de domingos o 3 domingos, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y mire lo que Juan ve: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que debemos de partir de la premisa de que Jesús es el Verbo de Dios. Y aunque verbo puede ser traducido logos, y aunque logos puede ser traducido como una palabra o un mensaje, no obstante, Juan escogió este término intencionalmente para darle un significado propio. Juan escoge este término para afirmar que verbo no solamente es un mensaje, sino que es una persona. Y en el verso 2, Juan se refiere al verbo como usa un pronombre personal. Era en el principio con Dios. Mire lo que dice el 1:2, era en el principio con Dios. En el verso 3 y 4, Juan utiliza el pronombre personal él, y él dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, una vez más, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que no estamos hablando de verbo como palabra, no estamos hablando de verbo como una fuerza impersonal, estamos hablando de verbo como alguien. ¿Y quién es este alguien? Bueno, Juan nos los va a decir. En el verso 4 Juan dice: en él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Pero en el verso 14 nos viene a decir quién es aquel verbo. Mire lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, que no es una fuerza impersonal, ahora en el verso 14 Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho ser humano, tal como usted y como yo. No fue una parte humano, fue totalmente humano. Cuando estuvo en esta tierra tuvo hambre. Cuando estuvo en esta tierra se entristeció, lloró cuando uno de sus amigos había fallecido. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo sueño, vivió como un ser humano. Pero este ser humano que vivió nunca pecó, a diferencia de usted y yo, que pecamos todos los días. A diferencia de usted, Él siempre fue, ha sido y seguirá siendo bueno. Él es santo y digno de toda alabanza y de toda gloria y de toda honra. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, estuvo, vivió con nosotros. Y lo que Juan ve en este verbo que fue hecho carne, vio su gloria. ¿Sabe qué? La gloria de Dios se había separado del hombre por causa del pecado. Usted que no se ha arrepentido, usted que no ha querido buscar a Dios, usted tiene una barrera que le impide ver la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escucha esto, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, estás destituido de la gloria de Dios. Eso significa que el día en que te mueras no podrás entrar en esa eternidad gloriosa porque estás destituido de la gloria de Dios. Pero gloria a Jesús, porque Él vino, se hizo hombre, y cuando vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria de Dios se acercó en la persona de Jesús. El hombre ha querido buscar su propia gloria, sus propios placeres. Y no te das cuenta que la gloria de Dios se acercó en la persona de Jesucristo y sigue proyectada en el mensaje de Jesucristo. El texto dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Aclaro esto, unigénito no quiere decir que es único, el primer hijo. No. Es único en su clase. Es el vocablo monogénesis. Lleno de gracia y lleno de verdad. Así que tenemos que entender que Juan, cuando se refiere al verbo, se está refiriendo a Jesús, porque el único que se encarnó fue Jesús. Y al final del verso 17, Juan dice que este verbo, este Jesús, Él es quien tiene toda la gracia, y a través de Él vino la gracia, llegó la verdad. Y Él dice, pero la gracia y la verdad, en el verso 17, vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, dicho todo esto, regresemos a Juan, capítulo 1, verso 1, y déjeme centrarme en la frase, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Analicemos esto, en el principio era el verbo. Me llama la atención que las primeras palabras que Juan utiliza son una referencia consciente a las primeras palabras que utiliza Moisés cuando escribe Génesis 1:1. Observe lo que dice Génesis 1:1. Por favor, siguiente slide. Sigue. El texto dice, en el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora observe Juan 1:1. En el principio, ¿era qué? Era el verbo. Si usted usa un poco su mente, podrá entender la profundidad que hay en estos dos pasajes. Mientras que en Génesis, Dios en el principio
creó los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de los cielos, no estamos hablando de la atmósfera que nosotros vemos. Estamos hablando de todo el universo que puede existir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por cierto, Dios creó de la nada. Y quiero que observe algo, que el escritor de Génesis no trata de demostrar la existencia de Dios. Él no trata de decir, oh, mira, fue Dios quien creó. No, no, no. Él empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No se esfuerza por demostrar que Dios es el creador. Del mismo modo, Juan no se esfuerza por demostrar que este verbo ya era en el principio. Lo da por un hecho, existía, y la idea es que existía antes de que fuera el principio. Así que mientras que en Génesis en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el verbo ya existía en el principio. ¿Y qué cosa es este término principio? Bueno, principio, ¿cuándo es el principio? La Biblia no nos define una fecha, cronos, de principio. ¿Cuándo fue el principio? Los que entienden un poco de gramática y han estudiado lenguajes antiguos, entienden que este término principio tiene que ver con el tiempo indefinido, pero con un tiempo cuando algo comienza o comenzó a existir. Es decir, cuando el tiempo mismo empezó a existir. Cuando el texto dice, en el principio de todo lo que podemos nosotros llamar tiempo, nuestro tiempo cronos, en ese principio Dios creó todas las cosas. Pero en ese principio donde no había nada, ya existía el verbo. Ahora, yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿En el comienzo de qué? De donde no existía nada. Ayer yo le decía a este doctor Peguero, le decía, ¿qué es más inteligente, doctor, pensar? Que el mundo se formó por una explosión cósmica en donde estuvo el tiempo y el azar y todo se fue ordenando de manera muy inteligente, ¿o es mejor pensar en un creador inteligente que hizo todo lo que hoy vemos? Y le hacía la ilustración del diseño inteligente. Le decía, ¿qué pasa si yo agarro mi reloj, doctor, y lo tiramos ahí en esta alfombra y quitamos todas las partes y esperamos que todas las partes se formen? Aquí nos sentamos, doctor, nos hacemos viejos y eso nunca va a acontecer. ¿Por qué? Porque se necesita una mente inteligente que ponga cada parte del reloj en el lugar que va. Exactamente es lo que hizo Dios. Puso cada cosa en su sitio. De tal manera que la creación misma nos cuentan la gloria de Dios. Juan dice que en el principio era el verbo. Esta expresión era es una acción continua de existencia que no tiene un origen o un punto de partida. Es decir, siempre ha estado ahí. La gente piensa el universo ha sido eterno. No, el universo no es eterno, pero Jesús sí es eterno. Siempre ha existido. No tuvo un principio de creación. Él siempre ha sido el principio y Él siempre ha sido el final. Apocalipsis 1:11 dice que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. En Hebreos 13:8 Jesucristo, dice el escritor, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Así que cuando nosotros nos reunimos aquí, no venimos a adorar a un ser que fue creado, sino a alguien que ya era, que ya existía. Esto quiere decir que cuando nos reunimos a celebrar la Navidad que recién pasó, no celebramos a alguien que empezó a existir, sino a alguien que ya existía. No nos congregamos aquí por alguien que está limitado en el tiempo, sino por alguien que trasciende el tiempo y que el mismo tiempo no lo puede contener porque Él mismo contiene el tiempo.
Y si estás preocupado por el tiempo y por las cosas del tiempo y del futuro, Él tiene el tiempo y tu futuro en sus manos. Y si Él lo tiene en sus manos, tú estás seguro. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nunca Él ha dejado de ser. No adoramos a uno que un día dejará de ser. Cuando uno se casa hay problemas a veces. Y hay matrimonios que se han divorciado, se han separado. Y algunos de ustedes han pasado por esa experiencia. Y siempre puede haber algún miedo, me dejará, me iré, esto y lo otro. Pero sabes que Él nunca se va. Él nunca cambia. Él siempre está ahí. Él nunca te dejará. Cuando te sientes solo, Él está ahí. No sé por qué te sientes solo, porque Él está aquí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Esto significa que tampoco su gloria nunca dejará de ser. Jesús le dijo al Padre en una ocasión, cuando Él ya estaba a punto de entregar su vida, le dijo, yo te he glorificado en la tierra, Juan 17, 4 y 5. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Juan afirmó que el Verbo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no es un ser creado, como Arrio lo decía, y como algunos movimientos supuestamente cristianos enseñan hoy en día. Así que yo quiero que usted piense en esto. Cualquier ser que existe antes del tiempo, escuche bien, tiene que ser considerado eterno. Y ese es un atributo de Jesús. Juan no está diciendo que el Verbo un día comenzó a ser. Más bien, en el punto en que todo lo demás empezó a existir, Jesús ya era. Así que el principio de donde usted lo ubique, Él ya estaba. Llegó primero que usted. A mí me da gracias a veces decir en las reuniones de los cristianos, Señor, te damos la bienvenida. Los bienvenidos somos nosotros. Él está aquí, Él está en todo lugar. Señor, te damos la bienvenida. ¿Qué bienvenida? Espíritu Santo, bienvenido. No, bienvenidos son ustedes a la casa del Rey de Reyes. Él está aquí y más no vale llenarnos de su presencia. Un escritor, William Temple, dice, hablando del término principio, dice que este término puede combinar dos significados. En primer lugar, él dice que nunca existió un tiempo cuando el Verbo era. Es decir, nunca hubo un tiempo antes del Verbo. El Verbo siempre estuvo. Y nunca, dice él, existió ninguna cosa que no dependiera del Verbo para su existencia y para su creación. Así que lo primero que yo quiero decir de quién es Jesús, este Jesús es eterno. Existía antes de todo lo que existe. En segundo lugar, Juan llevó su argumento un paso más allá. Y Juan dice que su eterna preexistencia la coloca al lado de Dios Padre. El Verbo Jesús era con Dios. Es el segundo punto. Mire lo que dice el mismo verso 1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. La traducción que nosotros tenemos en español realmente no contiene toda la riqueza que hay en la expresión que existe en el griego.
En el griego la frase significa mucho más allá que la existencia del verbo con Dios. Más bien esta frase, cuando el texto dice y el verbo era con Dios, la frase está describiendo a dos seres personales de la misma esencia, del mismo poder, de la misma gloria, porque los dos estaban antes del comienzo de todo. Y Robert Cook dice, y lo ilustra de esta manera, que estos dos seres personales, está uno al frente del otro continuamente enfrascado en un discurso inteligente, en una armonía sin precedente, en una total coinonía, en una total relación de respeto, de amor, de gloria. El texto nos está diciendo que Jesús estaba cara a cara con Dios Padre. No es cualquier Jesús. A veces le faltamos el respeto a Jesús. En Latinoamérica algunos se llaman Jesús. ¿Hay algún Jesús aquí sentado? Yo no sé. Pero ese es un nombre que es sobre todo nombre. Y en Latinoamérica yo he escuchado Chuy. ¿Qué Chuy? Jesús no es ningún Chuy. Jesús es Dios. A mi juicio, esto es algo muy personal, nadie debería de llamarse Jesús. Porque ese es un nombre sobre todo nombre. Nombre sin igual, nombre que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre se confiesa para salvación. Así que no es Jesús Pérez, es Jesús el Verbo de Dios. Él estaba con el Padre, el uno frente al otro, desde toda la eternidad. En una comunión muy íntima, en una comunión profunda, cara a cara. No obstante, y esto es lo maravilloso de este verbo, en un acto de condescendencia infinita, preste atención a lo que voy a decir. Este verbo que está cara a cara con el Padre, en un acto de condescendencia infinita, en un acto de amor por usted y por mí, decide voluntariamente dejar toda su gloria, la gloria que tenía junto al Padre cuando estaba cara a cara con Él, el privilegio de tener esa comunión frente a frente. Él en un acto voluntario y con toda disposición decide despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarte a ti, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Se despojó de toda su gloria. Cuando pienso en esto, y esto lo dije una vez y lo voy a volver a repetir hasta que Dios me provea de otra ilustración, pero una vez lo dije aquí y lo he repetido en otras predicaciones, pero cuando yo pienso que Él deja su gloria y esa intimidad que tiene con el Padre, me hace recordar una experiencia que yo viví con mi hijo Andrés. Ya algunos conocen a Andrés. Andrés entró en medio de la pandemia a la escuela y nosotros en casa nos debatíamos si era bueno que el niño regresara a la escuela o no regresara a la escuela. Andrés tenía 4 añitos, exacto, porque nació antes de tiempo. Y bueno, le compramos su mochila, era una mochila del Chavo del 8, nunca se me olvida, que le llegaba debajo de sus piernas, grandota.
y lo preparamos para que fuera a la escuela en medio de la pandemia. Yo ya había tenido la experiencia de llevar a mi hija Ariela cuando tenía la misma edad, y todo papá que lleva por primera vez a un hijo, aunque sea el primero o el segundo, siempre que es la primera vez llora. Yo he llorado por los dos, pero mis llantos han sido distintos. Con Ariela lloré porque vi a Ariela, wow, mi hija, mi niña, pero sabía en ese momento que quedaba en un lugar seguro. Pero cuando me llegó el turno de mi hijo Andrés, la mamá le puso una doble máscara. La máscara le cubría en todo el rostro. Le amarramos atrás las máscaras porque eran muy grandes. Y cuando llego a la escuela, en la primera experiencia pude entrar a la escuela. En la segunda experiencia no pude entrar a la escuela. Y veo una serie de niños, todos enmascarados, todos los niños enmascarados. Y todos los papás estábamos asustados. Y salen dos maestras a recibir a mi hijo. Y me dijo, démelo. La maestra estaba toda encapuchada, parecía un astronauta, literal. Yo creo que ni los médicos se vistieron así como esa maestra. Una máscara, un lente de protección. Yo ni supe ni quién era. Y yo hasta ese momento no me había separado de mi hijo. La maestra me lo quita de la mano. Voluntariamente tengo que acceder y veo a mi hijo por los cristales caminar por un pasillo. Caminar por los pasillos. Y mientras él camina por los pasillos, yo estoy en el cristal viendo, y el niño se voltea y me echa una mirada. Con la mirada yo sentí que él me estaba hablando. No sé si me habló porque tenía la máscara, pero con sus ojos yo entendí que me decía, papá, me dejaste. Eso me estrujó el alma, me estrujó el corazón. La comunión que él tenía con su papá en ese momento se rompe. La protección que él tenía de su padre se rompe. El privilegio de estar con su padre ahora se rompe. Ahora entra a un territorio que está contaminado de COVID, que no sabía qué era lo que iba a pasar. Gracias a Dios nunca le pasó nada, y cuando le dio ni lo sintió el COVID. Pero esa experiencia de ver a mi hijo salir de mi mano, entrar a esa escuela, yo ahora traslado eso y tengo que darle gracias a Dios porque hay una figura más importante de lo que yo vivía, la figura del Padre con el Hijo eterno, quien estaba cara a cara. Ahora me imagino que en ese diálogo que ellos tienen cara a cara, el Padre le dice al Hijo, buscan en el cielo quién puede ir a salvar a la humanidad. No hay nadie que pueda restaurar al hombre. Y en un acto voluntario, Jesús decide entrar en una tierra, en un mundo que le ha dado la espalda, en un mundo que no quiere buscarlo, que no puede, no quiere. Y Jesús está en el último lugar de importancia. Él vino a morir por gente como usted y como yo, que no merecía que Él muriera. Dejó toda su gloria. Y en el momento de la cruz fue el momento más difícil, porque ahí sintió que el Padre lo había abandonado. No es que el Padre lo había abandonado, el Padre lo tenía que dejar así, porque Él estaba cargando el pecado del mundo, y el pecado y la santidad de Dios no son compatibles. Pero el Padre le permitió. Así que este, que era con Dios, decidió venir a buscarte. Mírate a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te llaman Néstor Torres. No, ese es tu nombre. Tú no eres eso, ese es tu nombre, el nombre que te puso tu papá y tu mamá. ¿Quién eres?
¿Sabes qué? ¿Quién soy yo? Yo no soy el teólogo. Yo no soy el pastor. Yo soy un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo que yo soy. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Pero Juan lleva esto más allá y la definición del verbo alcanza su pináculo en la tercera cláusula del mismo verso 1. Jesús es Dios. Ahora mire lo que dice. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y ahora nos viene a decir, y el verbo era Dios. El verbo no solo existía desde toda la eternidad, el verbo era, y no solamente tenía comunión cara a cara con Dios Padre, y el verbo era con Dios, sino que ahora categóricamente, sin ningún tipo de tapujo, Juan dice, el verbo era Dios. Era Dios. Esta declaración simple, que son pocas palabras en el español, es la declaración más clara y directa sobre la realidad de quién es Jesús, sobre la deidad de Jesús. Estas palabras nos dicen quién es Él. Él es Dios. Hace unos momentos decía que la expresión es un término de acción continua. Siempre. Cuando Juan dice, y el verbo era Dios, lo que Juan está diciendo, el verbo siempre ha sido Dios. En las Escrituras encontramos a lo largo y a lo ancho de la Biblia de que Él es Dios. Pero a pesar de esta claridad, la gente insiste, se empecina en pervertir el significado de estas palabras para dar respaldo a falsas doctrinas sobre la naturaleza de Jesús. Hay una traducción de una Biblia llamada Nuevo Mundo que hacen una mutilación de esta expresión. Ellos dicen, el verbo era un Dios en minúscula. El verbo era un Dios en minúscula. Para ellos, el verbo era un diosito. No es lo que está diciendo Juan. No era un diosito. Él es Dios con todas las letras mayúsculas. Él es Dios. Su divinidad, su deidad es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Y hay varias evidencias bíblicas que prueban de manera concluyente que Jesús es Dios. Las declaraciones directas del mismo Jesús al afirmar que Él es Dios. Hay varias declaraciones en los evangelios que registran, que hacen énfasis en que Él es Dios. Este mismo versículo dice que Él era Dios. En Juan 10:30 Jesús afirmó ser uno en naturaleza y en esencia con el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre, ¿qué somos? Uno somos. Uno somos. Esta declaración de decir que Él y el Padre son uno causó enojo, causó revuelos en los oyentes de Jesús. Y más adelante, en este mismo capítulo, en el verso 33, la gente le quiso apedrear. Los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Juan 5:18
nos enseña que las autoridades querían matarlo porque él se igualaba a Dios. Pero Jesús, entendiendo que Él es Dios, no se atrevió a corregir a Tomás cuando en la resurrección que Jesús se le aparece a Tomás. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. De hecho, lo alabó por su fe de reconocerlo como Dios. De no haber aceptado esta adoración, Jesús seguramente hubiese reaccionado de otra manera, pero lo dejó. Pablo escribió a los filipenses que Jesús existía en forma de Dios y era igual a Dios, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Colosenses 2:9, Pablo declaró: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo en Romanos 9:5 se refiere a Cristo como Dios bendito por los siglos de los siglos. Mire lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual ¿es qué cosa? Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas, y Él es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No solamente es Dios, también es nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios Padre en hebreo se dirige al Hijo como Dios. Hebreos 1:8 dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y Juan se refiere a Jesucristo en su primera epístola como el verdadero Dios, primera de Juan 5:20. Pero no es solamente Dios. ¿Se ha preguntado por qué existe algo y no existe nada? Bueno, porque este verbo es el autor de todo lo que usted ve y puede comprender. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Puedes entender esto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es eterno y Él es creador y co-creador de todas las cosas. Es el agente creador de toda la creación. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Los escritores bíblicos siempre están igualando a Cristo con Dios Padre. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De acuerdo con las Escrituras, toda la creación fue hecha por el Verbo, fue hecha por el Espíritu Santo. Génesis 1:1 y 1:2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él es coeterno, coexistente, todopoderoso. Tiene la misma esencia, el mismo poder, la misma gloria que tiene el Padre. Pero este verbo, y aquí voy a ir terminando, vino para traer vida a los hombres, pues es el único en quien está la vida. Observe lo que dice Juan en el capítulo 1 y vaya poniéndose de pie. Juan dice, mire lo que dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho
Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este verbo vino para traer vida a los hombres. Y esta vida en la luz de los hombres. Y esta luz que Él trae resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra esta luz. Aquella luz verdadera, que es el mismo Dios que estaba cara a cara con el Padre y que existía antes del tiempo y que es Dios. En el verso 9 del capítulo 1 dice que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Y mire lo que dice, verso 10, 11 y 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ojo, pero el mundo no le conoció. Mi pregunta para ti: ¿lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Cuando digo lo conoces, no me estoy refiriendo al concepto de Jesús. Me estoy refiriendo a la relación con Jesús. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Qué te impide para buscarlo? ¿Tú crees que el Dios que creó todo va a estar esperando más tiempo por ti? Hasta que a ti se te antoje querer buscarlo. ¿No te estás dando cuenta que eres pobre, ciego y desventurado? ¿No te estás dando cuenta que Dios no puede ser tu amigo si tú sigues siendo amigo del mundo? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No te estás dando cuenta que ya estás más viejo que antes? ¿No te das cuenta que Él sigue llamando a tu corazón y tú neciamente no quieres que Él entre a tu vida? ¿No te das cuenta que sigues buscando tu propia gloria, satisfacer tus propios deseos? ¿No te das cuenta que nos ves como religiosos, como algo bueno? Esto no es por religión, amigo o amiga. Esto es porque hemos entendido que hay un Dios verdadero en los cielos y que pronto nos viene a buscar. Y yo te pregunto, ¿qué te impide rendirte? Dios te está hablando a ti. ¿Por qué no dejas tu ego, tu orgullo y te rindes a Él? ¿Por qué no arreglas cuentas con Él ahora mismo, aquí y ahora? No sabes si al salir de aquí no habrá más tiempo. ¿Qué sabes si al terminar este año no estás más en este mundo? Y yo quiero hacer una invitación para aquellos que no tienen a Jesús en su vida y que no tienen una relación con Él como Él espera que la tengan. Quiero orar porque hoy Dios conmueve el corazón de aquellos que necesitan ser alcanzados por Él y que se rindan a Cristo y que se conviertan a Cristo. Iglesia, por favor, vamos a interceder con guerra espiritual para que Dios quite la venda de los ojos de aquellos que están cautivos por el enemigo. Todos orando, o al menos con los ojos cerrados. Yo quiero preguntarte en esta hora.